Y vamos a hablar de la soja. Y vamos a ver un recorte donde estipulan una nueva... A ver, un destacado, donde se habla de un nuevo dólar. Vamos a ver el destacado. Y en este caso, medida de protesta, una entidad del campo convocó a los productores a vender lo mínimo necesario. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y la Pampa Carvap resolvió esa acción tras las confusas medidas anunciadas desde el gobierno, entre ellas el dólar soja, pero también por las intervenciones en otros productos. ¿Cómo es esto, Dani? Bueno, lo que está diciendo Carvap, que es una de las entidades que pertenece a CRA, específicamente para la provincia de Buenos Aires y La Pampa, es una recomendación para los productores para que no comercialicen. Yo entiendo que lo hace en función de la cantidad de cosas que han ido variando y ocurriendo en este último tiempo. Recordarás, Antonio, que cuando empezamos a hablar de los dólares soja, que fue allá por el mes de abril, Sí. se ponía un gran tipo de cambio que era 300 pesos, con lo cual eso hoy ya nos damos cuenta que quedó completamente licuado. En definitiva, lo que dicen las entidades del campo es, si van a vender lo que tengan de granos, fíjense cuando lo hacen, porque puede llegar a ser no conveniente. En función de la cantidad sistemática de medidas que viene poniendo el gobierno, donde el propio gobierno va cambiando las condiciones y las mejora, en cierto caso, o las pone un tanto más confusas, como por ejemplo es este último dólar soja, al que algunos llaman dólar soja 5, si se quiere, pero la realidad es No que tiene hay precio todavía. mucha confusión. Vamos a ver cómo está reaccionando el mercado hoy mismo, porque esta medida entró en vigencia hoy. Lo que plantean ahora es que le dan a los exportadores de soja, que no son los productores, son los exportadores, son las industrias, la posibilidad de que un 25% de la liquidación tenga libre disponibilidad, que no es lo que había dicho Juan José Bailo la semana pasada cuando le preguntaron acerca de esta medida. La Secretaría dio una conferencia de prensa para explicarla, O sea, pero vamos a entender pero bien. hoy cambió completamente. Pero para que entienda bien la gente, lo que lo están viendo. O sea, le van a beneficiar a 15 o 20 que exportan. Hay un beneficio que es para las exportadoras, para que con la plata que ¿Y para el recaudan de la campo? exportación, en un 25% tengan libre disponibilidad. Lo que el gobierno pretende hacer con este tipo de medidas, no sé si lo va a lograr, pero el objetivo de madre acá es que se le pueda pagar un poco más a los productores para incentivarlos a que comercialicen. Ahora, pongo en contexto también de esta situación, porque lo que la entidad sale a decir es, muchachos, no se lancen a vender, fíjense cómo es su negocio. Estamos hablando de un productor que lo dijo, mira, lo dijo Valen hace Valentina, un rato. sí, como dijo Valentina. Lo dijo Valen hace un rato. Gracias, cuando chicos. hablábamos de la producción de papa. El productor es un hombre que tiene riesgo. Y lo mismo que le pasa al que no pudo cosechar papa, le pasa a cualquier otra actividad agrícola. Quiere decir que el productor tiene 2 campañas al año, o sea, 2 cheques recibe el productor. Si no se cubre él, no lo cubre nadie, porque después no tiene para volver a sembrar el año que viene, sino. Hablo de esto de cualquier tipo de productor, el que haga lo que haga trigo, soja, papa, batata o lo que fuere. Así que eso me parece que es una cuestión que la mencionaste vos antes y me Sí. parecía súper interesante traerla a colación también porque pasa lo mismo, ¿no? Es que cuando no llueve, sí igual crece la soja y no crece Vos la sabés, papa. Dani, digamos. que Pasa cuando todo. arreglamos para hacer este tema, Borroni se estaba yendo y cuando vio que te sentabas en el sofá vino Ay, porque desesperado lo- y se microfoneó de nuevo porque quería opinar algo. Lo quiero a Daniel Aprilio y lo respeto mucho. Pero, No, de verdad lo que digo. Pero me gustó la palabra recomendación. Nada de especulación, que ha sido histórica en este sector. Y la Carvap no les recomendó, les dijo, che, no vendan. ¿Por qué? Porque operan políticamente. Vos mismo lo dijiste hace un rato, es el 5.º dólar soja. 5 dólares soja le dieron. ¿Para qué? Para que no pierdan. Porque les afectó la sequía. Aunque antes de la sequía ganaron a los pavotes, vos lo sabés. Pero la sequía sí los afectó. Les dieron 5 dólares soja. 5. En un país que lo que necesita son dólares. Acabas de decir, esta última medida que no está clara, le genera un 25% en donde pueden, entiendo que, cambiar o quedarse con mayor cantidad de dólares. No, mejora el tipo de cambio, el combo es complejo, Mejora pero el tipo de combo cambio. mejora el tipo de cambio de liquidación. Exacto, o sea que van a cobrar A los más. exportadores. Van a cobrar más. A los exportadores les mejora No el los tipo de cambio productores, ¿eh? A para los que exportadores, mejore la por eso, capacidad pero de pago son de la 10. producción. Está bien, son 10, pero por eso. Entonces digo, todo esto sucede
en un marco de una Argentina, con la realidad económica y social que tiene, con un sector que fue muy ayudado y mientras era ayudado, guardaba la soja en silo-bolsa. Digo, lo el quiero- ayudado. ¿Eh? El ayudado que Y, sería. por ejemplo, el dólar soja se lo dieron. El dólar soja ¿Cuántos es una dólares? irrupción en el mercado, es justamente lo que decía Antonio, es una irrupción. En el Vos mercado le cae cambiás del cielo sistemáticamente como- a la gente las condiciones para tomar decisiones. Entonces, No yo le te cambiás digo las hoy, condiciones. Yo te digo hoy, Son las condiciones del Fer, país, Dani. Te pago 10 por tus zapatos. Mañana te pago 15, Sí. pasado 20, pasado 30 y pasado 40. ¿Cuándo vendes los zapatos vos? Está bien. No sabes cuándo venderlo porque yo te cambio todo el tiempo las Está bien, condiciones. pero Sería usted- mucho más fácil sí. si vos le decís a la gente, estas son las condiciones y a partir de ahí trabajamos. Está bien. Ahora, en términos de dólares, es muy interesante lo que vos mencionás porque vamos a ceñirnos solamente a la campaña de Alberto Fernández, a este gobierno. En 2020, la campaña 2021, la 2022 fueron más o menos similares. Ingresaron, de los que vos decís que no venden, ¿no? Ingresaron No, no más de vendieron. 25.000 millones de dólares en exportaciones solamente de los complejos granarios. Y el Estado recaudó cerca de 7.000 millones de dólares solo de retenciones. Entonces, cuando uno dice que no ingresan los dólares, tiene que tener los datos fehacientes. Pero yo no dije que no Donde ingresen ingresaron dólares. es en la última No, yo no campaña, dije que no ingresen fue la de la dólares. Yo lo que sequía. digo es que vos ponés, vos o Es la decir, Carvajal, digamos, los productores ponen. vendieron Yo su no soja. dije- No, Sí, pero sí, eso es lo estuvieron que- presionando durante el Pero, año pasado, exacto, lo hablábamos un exacto, montón, digamos. especulaban. No pongamos como que son unas carmelitas retenían- descalzas. retenían la soja. A ver, los ojeros en ¿Por este qué país son un motivo mar de re- lágrimas ¿por qué hace motivo años. se hace la- Porque por qué presionaban motivo por se un hace? tipo de cambio A más ver, digo, alto. pero vos fíjate. Pero ¿por qué vos le motivo? decís, No le pero- dieron los dólares soja. Y el tipo de cambio Dani, no estaba Dani, atrasado. vos decís- No es lo que el gobierno pero termina Dani, reconociendo. está cuando pone atrasado dólar para la soja. Argentina. A ver, cuando vos decís le cambiaron la regla del juego. Y sí, Tenés los razón, dólar ¿sabés soja qué? son cambios en Se la me regla la de cambiaron juego. a mí y se la cambiaron a la familia que no llega a fin de mes. Sí, se la obvio, cambiaron sí, a la sí. Argentina y nunca vamos a encontrar que este sector priorice el todo. Y siempre prioriza Pero la el que parte. no prioriza a Ese la gobierno. gente que no llega. A Macri no le criticaban nada. Pero no puede ser, No por le hicieron un ejemplo, solo planteo a pero Macri. yo chicos, un hablando de paralelismo con, a ver, No, cuando porque es estamos hablando de que especulación no hay esto. precios de algunos Es especulación. productos, vamos a la ferretería, el dueño de la ferretería te dice, mira, prefiero no abrir porque no sé cuánto cobrar. En Está definitiva, especulando. y marcando una distancia, vos decís, ¿y ese está Especulando. especulando? Sí, claro. Y no Pero sabe hace- la verdad ese que le hace- conviene vender, tampoco Sí, quiere vale. perder plata, Sí, vamos a pero decir la verdad. ese no hace a la macroeconomía. Ese no hace a la macroeconomía. Es un A ese especulador. nadie le da. Está No. Pero, Es un especulador, vos sí, lo pero dijiste, está bien. está Es tu mirada, especulando, está bien. está especulando por su negocio propio, por su subsistencia. No Y está el productor procurando, que tiene no está 100 hectáreas de preocupando soja por los también. paraísos fiscales con la que se la llevan afuera. Vamos, Pero el no productor- pongamos. Pero el productor agropecuario, que es un tipo Sí. que el 70% de la producción de soja, pasa que vos tenés por ahí cruzados un par de datos. En la Argentina el que produce grano, el 70% lo hace en campo alquilado. O sea, y necesita tener la plata. Y te digo más, el ¿Son gobierno pequeños está esperando de productores? ver- Hay de todo, Fer, sí, hay de todo. De hecho, el censo agropecuario lo que te dice es que hay muchísimos productores que tienen menos de 300 hectáreas. Sí, sí, sí. No sé si pequeños, grandes o medianos, ponerle, porque es muy difícil determinar quién es pequeño y quién es mediano. A ellos en también función de les las llegó el hectáreas. dólar Lo que sí te soja. digo es que el 70% de la producción de grano en la Argentina se hace en tierra alquilada, con lo cual no son dueños de la tierra. ¿Sí? Dato del censo Está agropecuario muy bien. relevado por el gobierno nacional. Y acá la otra cuestión también que hay que tener en cuenta es, como te decía, primero que el productor recibe 2 cheques al año, tiene 2 campañas, tiene que ver de qué manera vuelve a sembrar el año que viene. Y tenés que ver de qué forma le das condiciones para que el tipo vuelva a invertir. ¿Qué es lo que hace sistemáticamente? Porque se puede fundir un productor, pero el campo sigue produciendo. Ese campo lo deja uno, vendrá otro. Y esa es la gente que en definitiva termina poniendo dinamismo en la economía, que hace que entren los dólares a los que vos Yo estás llamando, hago muy que cortito, estás pidiendo está que bien. vengan. Por esos No, dólares yo los digo, genera la Argentina. Ese sector del campo, estoy hablando de los grandes productores del campo, que son los grandes beneficiarios, son... Pero ¿quiénes son los grandes? Capitalistas en las ganancias y socialistas en las pérdidas. Siempre que pierden nos tenemos que hacer cargo todo. Cuando ganan se las llevan todas. Y siempre es esta lógica discursiva, no tuya, pero de este sector, que es cuando se les planta políticamente y se les da discusión, te hablan del pequeño productor. ¿No? Digo, el pequeño no. productor Hay lo productores utilizan para grandes. defenderse los grandes. A ver, hay productores grandes, hay Pero industriales está bien. grandes. Pero Podemos como hacer una todos los colecta, sectores, yo te lo ofrecí siempre. Pero en todos los sectores hay, qué sé yo, Chicanero, hay Ah, almacenes, eso siempre. hay Como dijo supermercados Valentina. y hay grandes cadenas. O sea, eso existe en todos los sectores. Está muy bien. No solamente en la producción agropecuaria. Lo que sí me parece importante decir es que el gobierno está esperando que ahora
ver si le liquidan cerca de 10, 11 millones de toneladas de soja. Eso no va a pasar. Y te explico por qué no va a pasar. No, Se lo Aprile, explico a la tengo que gente. hacer mi granja. Basta de soja, Claro, tenemos que cambiar basta. de tema. No va a pasar. Basta. No va a Mi pasar. granja, Basta. tengo que ganarme el sueldo. Chicos, Bueno, habla, no agregás dale. nada más, Borroni. Acá hay un Basta. estamos haciendo Habla de rifa Bailando para con que llegues Sueño. a la Carvap. No va a pasar. Y te digo por qué no va a Siempre pasar. se- Pero Porque pará. el productor tiene que pagar Chicos. Basta. los alquileres el año